Ribalta Records presenta En Big Boys Podcast. Ah, vale, sí. Buenas, chambales. Bienvenidos a un nuevo podcast de In Big Boys. Estamos en el programa número 9 y hoy vamos a hablar sobre el nuevo temita que ha salido esta noche, llamado Lollipop Remix. Y estamos aquí con los chambales. Saludad, por favor. Hola, buenas. Los Penélope me la llevé por Pentín y la llevaba en chupo a las 3. Y con tequila esa cara huele bien rico, pero yo solo disfruto de que ropa interior. Así que tú te vengas tu cabeza en un gol. Así yo le doy mi lollipop, pop, pop, pop. Me vuelve loco sin chupa, pop, pop, pop. Somos ellos y suena. Pa' tu novio una pistola que se plop, plop, plop. Ella dice yo le doy mi lollipop. Pa' que ella le eche pop, pop, pop. Si me hace yo y le suena. Pa' tu novio una pistola que se plop, plop, plop. Conguitos. Bueno, y escuchado ahora el temita, vamos a pasar con los pros y los contras de esta canción. A ver, María, ¿nos das tu observación, por favor? A ver, yo de pros, pues obviamente diría que el ritmo, toda la canción, además las colaboraciones, pues obviamente nos han impresionado, yo creo que a todos. Eso sí, los contras yo diría que la letra, no, el significado, mejor no comentarlo. Pero por lo demás yo la veo bastante bien y sobre Explícito. todo, exacto, un poco explícito, pero yo creo que es bastante buena. Vale, a ver, Nerea, coméntanos tú, por favor. Bueno, pues a mí me ha parecido buena canción, la verdad. Es flipante, tiene un ritmo increíble y, como ha dicho María, la letra no es que sea muy buena, pero es que, a ver, es lo que se lleva, entonces a mí me gusta mucho. Sí. Vale, a ver, Alejandro, demuéstranos. Pues a ver, a mí honestamente no me ha gustado ni la canción en general ni lo que son los lyrics, y la verdad es que no la escucharía para salir de fiesta y tal. Pues sí, obviamente es una buena canción para pasarlo bien, pero no la escucharía. A ver, Paula, demuéstranos tu... Vale, pues mi opinión. Opino pues más o menos parecido a María. La letra no es que sea lo mejor, la verdad, bastante explícita. Y aparte de que muchas veces si no te lees la letra tampoco se entiende. Toda la Entonces razón, pues, pero por lo demás, bueno, bien. Vale, a ver, Marta, delíranos. Yo tampoco he entendido la letra, pero me gusta bastante el ritmo y la verdad es que como es Ozuna, me gusta bastante. Es un mítico y la verdad es que tengo muy buenos recuerdos con canciones suyas. Vale, a ver, mi opinión en cuanto a protagonista de esta canción es que es un pedazo de palo, la verdad. Para romperla en la disco es brutal. Y a ver, sinceramente me gusta más la normal, la que no es el remix, pero bueno, el remix con estos dos artistazos como es Ozuna y Maluma, pues hace que desear escucharla y romperla. Bueno, chambales, espero que os haya gustado este programa. Gracias por venir, podéis despediros si queréis. Adiós. Adiós. Bien. Si os quiere. Hasta la próxima, feliz Navidad. Una maniática sexual que le gusta bellaquear. Y hasta aquí el 9º programa de In Big Boys Podcast. Esperamos que os haya gustado el escucharlo tanto como nosotros grabarlo o más. Muchas gracias por acompañarnos otro día a todos vosotros que nos escucháis.